¿Qué fue, mi gente? Es John Aquavi. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que pasó el día de hoy cuando Benjamin Netanyahu nuevamente puso a prueba su supuesta amistad con Donald Trump. Esto es algo que Benjamin Netanyahu suele hacer, ver cuánto va a aguantar Donald Trump, ver cuánto está dispuesto a aceptar Donald Trump antes de que Trump aparezca frente a las cámaras de televisión a decir: ¿saben cómo es la cosa, Israel? Si quieren irse a la guerra con medio mundo, háganlo, pero háganlo ustedes. Sin el dinero, sin las armas, sin el apoyo militar de Estados Unidos, sin nosotros tumbándole los cohetes que son disparados hacia Israel de parte de los países a los que ustedes atacan, háganlo ustedes solos, ¿ok? Entonces Benjamin Netanyahu pues está bastante envalentonado porque él piensa que todavía ese límite no se alcanza, si bien Donald Trump está empezando a verse cada vez más obstinado, como decimos en Venezuela, con Benjamin Netanyahu. Les voy a mostrar cuáles fueron las declaraciones de Donald Trump más adelante. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Pues resulta que Benjamin Netanyahu ordenó atacar la capital de Qatar, Doha, donde está la oficina de Hamas. Ahora, yo no voy a estar diciendo: ay, pobrecitos los de Hamas. Hamas es una entidad nefasta y terrible, no solo por las atrocidades que han cometido en contra de otras personas, sino por lo que ellos son para los propios palestinos. Ellos son los principales enemigos del pueblo palestino porque terminan dándole la justificación a cualquier gobierno como el de Benjamin Netanyahu de que todos los palestinos tienen que ser culpables porque miren quiénes los lideran. Aunque se ignora obviamente cómo es que exactamente llegó Hamas al poder para empezar y cómo es que se sostiene en el poder. Pero en efecto, Hamas es una entidad nefasta, sus líderes ni siquiera viven en las zonas que están siendo bombardeadas todos los días por las fuerzas de Israel, viven como mil millonarios, como ricos en otros países del mundo, incluyendo en efecto en Qatar. Así que no voy a estar diciendo: ay, pobrecito, ¿por qué no les dieron su día en la corte a estos miembros de Hamas? Sin embargo, se tiene que entender una cosa. ¿Esto acaso entonces significa que si fuese algún integrante de Hamas a ir a Londres, que Israel pudiese bombardear Londres? ¿Esto significa que si hubiese el integrante de Hamas en Washington, que Israel pudiese bombardear Washington? Les pregunto, porque eso es prácticamente lo que está haciendo aquí Israel. Está decidiendo que no vamos a alertar al gobierno de Qatar, ni siquiera vamos a alertar supuestamente a nuestro gran aliado, al aliado que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestras operaciones militares múltiples veces, como lo fue el bombardeo a las bases nucleares de Irán, a Estados Unidos. Benjamin Netanyahu ni siquiera alertó a Estados Unidos. ¿Por qué no lo alertaron? Porque sabía que Donald Trump iba a decir: mira, no vas a hacer esto, no se te ocurra. Entonces, ¿qué terminó haciendo Israel? Hasta el momento en el que no fueron detectados estos aviones enviados, estos aviones de combate enviados por Israel para llevar a cabo este ataque, hasta el momento en el que no fueron detectados por fuerzas estadounidenses, porque Doha tiene una gran base militar estadounidense, tiene varias, pero la principal es la base de Al-Udeid. Hasta el momento en el que no fueron detectados por Estados Unidos, pues no hicieron ningún tipo de comunicación al respecto. Y al momento en el que ya están prácticamente en la zona de detección de radar, están prácticamente que sobrevolando por una base militar estadounidense, ya para ese momento Estados Unidos obviamente no va a dar la orden de darle de baja a estos aviones de Israel. Entonces envían la comunicación de que miren, vamos a hacer esto. No le estamos pidiendo permiso, le estamos diciendo simplemente: somos de Israel, lo vamos a hacer, les guste o no les guste. Por eso es que la llamada de parte de la administración de Donald Trump al gobierno de Qatar vino 10 minutos después del ataque haber ocurrido. Donald Trump, él también admitió que a él no se le había informado con anterioridad que este ataque se iba a realizar y que Donald Trump únicamente se enteró porque se lo informó el Pentágono, porque ellos lo descubrieron debido a esta base estadounidense que existe en Doha. Vamos a ver entonces las imágenes de lo que fue el ataque. Observen. Airstrikes in Doha and the possibility of a meaningful ceasefire in Gaza in flames. Shortly before 4 p.m., a building in the Qatari capital embassy district was targeted. This building, the offices of Hamas. What's left of the organization's leadership are based here. They say their negotiation delegation was targeted while discussing the latest US proposal for a ceasefire, which Qatar was facilitating. The IDF said it had conducted a precise strike and that two senior members of Hamas's political bureau were targeted, Khalil al-Haya and Zahar Jabarin. Hamas said both survived, but that 5 more junior officials were killed, including al-Haya's son. Entonces, miren, nuevamente, resulta que ese ataque se realiza en el mero centro de la ciudad, ¿ok? Para que sepan, yo cuando estuve en Doha este mismo año, en marzo, nos quedamos a tan solo minutos, tan solo unos 6, 7 minutos del lugar donde fue realizado este ataque. Entonces, en el mero centro de la ciudad. Entonces, nuevamente, el ejemplo de que se hubiese atacado el centro del Piccadilly Circus, ¿ok? El Trafalgar Square en Londres, ¿ok? O el frente a la Casa Blanca en Washington. Sería una cosa totalmente inaceptable, porque no tiene que ver con el hecho de que tú estés luchando en
en contra de esta facción tiene que ver con el hecho que tú estás atacando a otro país y especialmente estás atacando a un país que tiene actualmente buenas relaciones con Donald Trump. Donald Trump en mayo estuvo de visita recibido por el emir de Qatar y por su primer ministro y logró obtener cientos de miles de millones de dólares en inversión futura de parte de Qatar a Estados Unidos. Inclusive le, entre comillas, regalaron este avión para reemplazar temporalmente el Air Force One, un avión de 400 millones de dólares que podría ser utilizado por la administración de Donald Trump hasta que los nuevos Air Force One estuviesen listos. Pero entonces, Donald Trump ha hecho lo posible por tener la paz en Medio Oriente. Y es un escenario increíblemente difícil, especialmente porque Donald Trump le tiene que, por alguna razón, rendir culto y pleitesía a los intereses del gobierno de Israel. Por eso Donald Trump está haciendo muchas cosas para tratar de establecer la mayor cantidad de relaciones pacíficas en Medio Oriente posible. Y viene Israel a literalmente dinamitar esas relaciones. Ten en cuenta una cosa, actualmente Israel está renegando de un acuerdo que ellos mismos habían propuesto, que ha sido acordado por Hamas, que da un alto al fuego de 60 días con tal de devolverles la mitad de los rehenes y también una gran cantidad de concesiones más de parte de Hamas para Israel. Israel primero había sido el promotor de esa propuesta y ahora que Hamas lo acepta, Israel dice que no es suficiente. Esto es algo similar a lo que hicieron el año pasado, en mayo, cuando se estableció el acuerdo en 3 fases para un alto al fuego, que había sido establecido principalmente por Estados Unidos, había sido aprobado por Israel, y cuando Hamas lo acepta, Israel dice, no, bueno, en realidad hemos cambiado de parecer y nuestras operaciones militares todavía no han dado... No han terminado, entonces vamos a seguir como íbamos, ¿ok? Entonces, actualmente, nuevamente, por mucho que tú puedas decir que Hamas es una entidad nefasta y terrible, de la misma forma que lo es el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero por mucho que lo puedas decir, y es cierto, tendríamos que pensar el escenario en el que se encuentra. Si tú le pones enfrente una petición de que tú tienes que ofrecer una rendición total y absoluta, y después confía en mí, bro, confía en mí, Benjamin Netanyahu, que yo voy a hacer lo que yo he dicho que yo voy a hacer y que voy a dejar de atacar, cuando lo más probable es que Benjamin Netanyahu y su gobierno sigan haciendo exactamente lo que siempre han querido hacer en Gaza, que es terminar de aplanar el territorio, desplazar a todas las personas y ocuparlo en su totalidad. Entonces, literalmente lo que Benjamin Netanyahu ha querido hacer toda su vida, ¿okay? Hace 30 años ha estado hablando de exactamente la necesidad de hacer lo mismo, ¿okay? Lo mismo que se está viendo en Cisjordania, lugar donde no gobierna Hamas, y sin embargo los asentamientos se están duplicando y multiplicando con el paso de cada semana, y todo esto con el propósito, en efecto, de también ocupar la totalidad de ese espacio. Ahora, en este campo, lo que tenemos que hablar es ¿por qué Qatar permite oficinas de Hamas en Doha? Pues resulta que muchas veces esas oficinas de Hamas en Doha permiten la clase de comunicaciones que Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, no pudiesen tener con miembros de Hamas que han sido designados, en efecto, grupos terroristas. Muchas veces las negociaciones y las comunicaciones que se han establecido teniendo de intermediario a Qatar terminan dando como resultado la liberación de rehenes, cualquier tipo de intento siquiera de obtener un acuerdo del alto al fuego. Entonces Qatar se ha estado tratando de posicionar desde hace años como la Suiza de Medio Oriente. Y por medio de eso, Qatar permite que múltiples facciones, muchas veces que están en conflicto unas con otras, ambas tengan sus espacios dentro del territorio para poder establecer un lugar seguro, una zona segura donde poder negociar, ¿okay? Esa es la razón principal por la que lo hacen. Cualquier persona que haya visitado Qatar, yo he estado múltiples veces allí, pues las declaraciones que he escuchado a las personas con las que he hablado siempre son las mismas, que les importa mucho mantener la imagen de Qatar como un lugar pacífico, como una zona segura, como un lugar que se mantiene a las franjas de los conflictos. Lo mismo que ocurre en Jordania, por ejemplo. A Jordania le interesa muchísimo mantenerse distanciado lo más posible del hecho de que todos sus vecinos frecuentemente empiezan a caerse a misilazos, a cuetazos, ¿okay? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos buenas relaciones de parte de Estados Unidos con Qatar, esperarías que el supuesto gran aliado de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, por lo menos le haya informado a Trump al respecto, por lo menos le haya dejado saber a Trump al respecto. Porque entonces pones en una posición en la que Donald Trump se ve como una persona tan débil que Benjamin Netanyahu ya ni siquiera le tiene que pedir permiso para atacar a sus aliados. Para atacar países cuyos líderes son personas con las que estaba Donald Trump reunido hace tan solo unos meses tomándose fotos y sonriendo, ¿ok? Entonces, una cosa era hacerlo contra Irán, que de por sí también molestó mucho a Donald Trump. Recuerdan ustedes que la forma en la que se llevó al inicio de la guerra de los 12 días y a el subsecuente bombardeo en las bases nucleares de Irán de Estados Unidos es por medio
de primero Donald Trump haberle pedido a Benjamin Netanyahu que esperara más tiempo y que le diera tiempo a la administración de Trump de poder establecer un acuerdo con el régimen iraní. Donald Trump, 2 días antes del primer bombardeo de Israel a Irán, había dicho públicamente que él pensaba que las negociaciones iban bien encaminadas y que se iba a poder establecer un acuerdo pronto. De igual forma, Benjamin Netanyahu hizo lo que él quería hacer y bombardeó a Irán. Una vez que esto ocurra, Estados Unidos estaba frente a la espada y la pared. Donald Trump tenía que reaccionar porque tenía que resguardar y defender los intereses de Israel, que estaba empezando a ser atacado muy fuertemente por Irán. Ahora, si no hubiese sido el envolvimiento en ese conflicto, no solo de Estados Unidos, sino de múltiples otros países en la región, incluyendo Jordania, que estaba ayudando a tumbar misiles y cohetes enviados desde Irán hasta Israel para tratar de ayudar a Israel, porque nuevamente Jordania entiende que la mejor forma de tú mantenerte calmado y pacífico es si tú estás más del lado de Israel que el lado de los enemigos de Israel en Medio Oriente, ¿ok? Porque si no, obviamente vas a estar expuesto a que en cualquier momento traten de cambiarte el régimen, en cualquier momento te vuelvan a invadir, en cualquier momento vuelvan a atacarte o vuelvan a decir que tú tienes algo allí en tu territorio que no deberías tener y por eso tenemos que entrar cuanto antes, ¿ok? Entonces, en el escenario de Irán, nosotros tuvimos un escenario donde Donald Trump tuvo que empezar a tomar acciones que eran contrarias a las que él quería haber implementado, y lo hizo porque se le puso en la posición de o te miras débil como una persona que ordena a Israel que no haga algo y después lo hacen de igual manera, o tú puedes aparentar fortaleza por medio de atacar y tomar el enorme riesgo que tomó Donald Trump al momento de atacar a Irán de la forma que lo hizo. Un riesgo que fácilmente pudiese haber suscitado una guerra a gran escala. Y todo esto debido a que esto era lo que le pedía, le exigía Benjamin Netanyahu, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que ver también lo que fueron las declaraciones de parte de Karoline Leavitt. Recuerden ustedes que cuando Donald Trump había establecido el acuerdo de paz entre Israel e Irán, Israel hizo lo que típicamente hace, y eso es que justo antes de que llegue la hora exacta en la que entra en vigor un acuerdo de paz, ellos atacan de la forma más grande de cualquier momento de las últimas semanas en cualquier conflicto en el que estén. Lo mismo hicieron con Irán. Entonces ocurrió el ataque más grande en contra de Irán de parte de Israel en las últimas horas justo antes de entrar en vigencia el acuerdo de la paz, algo que Donald Trump vio como una cosa totalmente irresponsable, y por eso él salió a condenarlo frente a las cámaras de televisión en este video que probablemente ustedes recordarán. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Entonces, eso es uno de los momentos en los que más molesto hemos visto públicamente a Donald Trump. Donald Trump no es una persona de estar gritando, de estar histérico. Esos son los momentos en los que más molesto lo hemos visto, y fue debido al accionar de Israel en aquella época. Ahora vamos a escuchar lo que tuvo que decir la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al respecto el día de hoy. Sure. Well, I have a statement to read for all of you with respect to the Israeli strike in Doha, and here it is. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. Entonces, secretaria de prensa de la Casa Blanca nuevamente condenando las acciones de Israel. Dicen que esto no avanza los intereses de Estados Unidos ni los de Israel. Cuando le preguntaron directamente respecto a Donald Trump, esto es lo que tuvo que decir. Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But Entonces, Donald Trump nuevamente, él dice, no estoy entusiasmado con esto, con toda la situación, se ve bastante molesto Donald Trump. Sin embargo, debido a la misma razón de siempre, eso pudiese ser una de una gran multitud de motivos, él todavía no está dispuesto a hacer lo que debería hacer, lo que en cualquier otro escenario él ya hubiese hecho. O sea, recuerden esto, Donald Trump le dijo de todo. O sea, Donald Trump desnudó a Zelensky en la Casa Blanca, ¿ok? Le dijo de todo.
Desde el punto de vista comparativo, Zelensky es un angelito comparado a Benjamin Netanyahu, ¿ok? Desde el punto de vista del daño que le ha ocasionado a la geopolítica, los intereses estadounidenses, y yo diría en gran medida los intereses occidentales, ni hablar de los intereses de Medio Oriente, el accionar del gobierno de Benjamin Netanyahu, Zelensky es un angelito, ¿ok? Y Donald Trump estuvo dispuesto a decirle de todo a Zelensky. Sin embargo, con Benjamin Netanyahu, a lo más que llegamos es a lo que les acabo de mostrar. Y nunca realmente una condenación. Y después, siempre pasa lo mismo. Donald Trump sale a decir que él está muy molesto con Benjamin Netanyahu, él está muy molesto con Israel. 3 días más tarde lo recibe en la Casa Blanca y dice, este es un héroe de guerra, esta es la persona más valiente del mundo, dejen de perseguirlo, él es el mejor. Entonces, nuevamente, es lamentable realmente. Usted me va a decir Aquaviva, pero ¿por qué se debería permitir que Qatar tenga bases de Hamas? Primero, las decisiones de un país tomadas dentro de su propio territorio, cuando no se puede decir que desde ese país se está atacando a otro, que den cabida a un ataque de parte de un tercer país, sería lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo que debido a que, digamos, hay un disidente chino que está en contra de la PCC y que está en Washington trabajando en algún equipo de cabildeo político en Washington para hacer cabildeo en contra de la PCC, que la PCC pueda atacar a Washington, ¿ok? O lo mismo con Putin, que Putin puede atacar a Washington. Ahora, díganme ¿ustedes estarían de acuerdo con que eso pudiese ocurrir? Pues resulta que la premisa sería exactamente la misma. Sería un gobierno diciendo, nosotros tenemos que evitar que una persona o un grupo de personas que nos están afectando a nosotros pueda estar en otro país, entonces vamos a atacarlos en ese país. Entonces, a menos que ustedes estén dispuestos a decir, no, bueno, sí, yo sí estaría feliz y contento con que China vaya y lance misiles a Washington, o con que lo haga Rusia, o con que lo haga Venezuela, o Cuba, o cualquier otro país hostil a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, a menos que estén dispuestos a decir eso, no pueden entonces justificar el accionar de Israel aquí. Pero lo peor de todo es totalmente contraproducente, y claro que lo es porque el gobierno de Benjamin Netanyahu no quiere ningún acuerdo de paz. El gobierno de Benjamin Netanyahu lo último que quiere es que se termine la guerra, porque sabe que al primer momento que eso ocurra lo van a sacar del poder y tiene que enfrentar los cargos que enfrenta que pudiese meterlos en prisión por años, ¿ok? Ni hablar de los cargos que enfrenta a nivel internacional. Entonces Benjamin Netanyahu, él quiere que la guerra siga para siempre, ¿ok? Ahora, y que no solo siga, sino que se amplíe, ¿ok? Entonces, en este escenario, ustedes tienen que entender, ¿qué pasa si ahora Hamas o cualquier otro grupo radical, cualquier otro grupo nefasto, ¿verdad? Pero que es necesario tener comunicaciones con ellos si se quiere poder llegar a un acuerdo en cualquier escenario. ¿Qué pasa si ese grupo dice, ok, ya Qatar no es una zona segura, ya Qatar es un lugar donde nosotros sabemos que si seguimos haciendo nuestras reuniones y teniendo nuestras oficinas allí, pues en efecto nos van a volver a atacar? ¿Qué van a hacer? Van a ir hasta otro país y ese otro país probablemente va a ser más parecido a, pues no Irán, pero un país hostil, ¿ok? Será un país hostil a los intereses de Estados Unidos y de Israel. Y a diferencia de lo que está pasando con Qatar, donde el tener acceso directo a comunicaciones con estos grupos radicales porque están en una zona que se está designando a sí misma como la Suiza de Medio Oriente, permite tener en efecto una línea de comunicación abierta entre Estados Unidos y estos grupos. A diferencia de eso, obviamente tal cosa no ocurriría si se van a un país como Corea del Norte, si se fuesen a Corea del Norte. Tales líneas diplomáticas, tales líneas de comunicación serían mucho más difíciles y encima de eso tú terminas alineando los intereses de países hostiles y haciendo que digan, bueno, miren, se nos está empezando a cerrar los espacios donde nosotros podemos estar, entonces es hora de empezar a unirnos y vamos a dejar por fuera cualquier diferencia que pudiésemos tener, que si tú eres sunita, que si yo soy chiita, vamos a dejar esa diferencia a un lado, vamos a unirnos y nuevamente esto termina atentando en contra de primero la paz en Medio Oriente y segundo de los intereses de Occidente. Entonces esto es un accionar totalmente irresponsable, totalmente criminal, que debería ser condenado por cualquier persona que no sea un absoluto fanático de Israel. Pero bueno, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.